Buenos días. Buenos días, vamos a comenzar en esta mañana. Más que cualquier otra cosa, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite que nos hayamos reunido nuevamente, que nuevamente estemos juntos buscando su rostro, que eso es lo más importante. Para eso nos hemos juntado, para buscar su rostro, para honrarlo, para bendecirlo. Entonces, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a entrar al tema, ¿vale? Para aprovechar el tiempo, porque tenemos mucho que dar. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia honrándote, dándote la gloria, Señor, quitando todo estorbo, Señor, todo lo que estorbe para que tu gloria se manifieste. Espíritu Santo, tú eres quien nos habla, quien nos dirige, quien muestra su gloria en nuestra vida, Señor. Glorifícate en esta mañana y tu nombre sea honrado sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar con el Salmo, vamos a leer el Salmo 24, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia. Nuestro tema se llama Preparándole un lugar. Vamos a prepararle un lugar el día de hoy a nuestro Dios para que Él pueda reinar, para que Él pueda glorificarse. Entonces, se llama Preparándose un lugar. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. El rostro del Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Este salmo lo escribió David y cuando el arca del pacto estaba trayéndose a Sión, a la ciudad de David. Cuando el arca del pacto, él la movió y la trajo, cuando él estaba bailando, ¿se acuerdan? Con los músicos y todo, que su mujer lo regañó, lo reprimió. Él escribió este salmo. ¿Por qué? Porque él está hablando de traer el arca, de traer la presencia de Dios a la ciudad de David, a Sión. Y él está diciendo, de él es toda la tierra, pero en el corazón de David estaba el ponerle un lugar a Dios, el darle un lugar a Dios. Ahora, antes de que entremos al tema completamente, me gustaría que vieran que antes del capítulo 24 de los Salmos, ¿verdad? Pues está el capítulo 23. Un poquito de lógica, pero entonces vamos a ver que David escribió el Salmo 23, que es muy diferente al Salmo 24. En el Salmo 23 él está describiendo a Jehová pastor, porque de hecho en el original es Jehová pastor, es uno de los nombres de Dios, Jehová pastor. Entonces, y en el otro está hablando como Jehová, como Dios poderoso, como el Rey de la gloria. Entonces, dos nombres diferentes de Dios, dos personas diferentes o personalidades diferentes son las que David está describiendo en el 23 y en el 24. Me gustaría un poquito hablar del 23, porque ¿cuántos saben de ustedes que David tuvo una vida muy difícil? Desde pequeño, ¿verdad? Como que los hermanos no lo aceptaban muy bien, parecido a José. Y a veces sucede cuando hay mucha gracia en ciertas personas, las demás personas como que las repelen. Entonces, bueno, pues era el caso de David, como que los hermanos lo aislaron, el papá también lo mandó a cuidar ovejas, y él estuvo todo el tiempo cuidando ovejas, tenía una perfecta experiencia con respecto a lo que era el pastorado, de tal manera que cuando él describe a Dios, lo describe como su pastor, porque sabía perfectamente lo que un pastor hace. Y él luchaba por sus ovejas. Entonces, tuvo una vida complicada porque, pues todo el tiempo, hasta antes de ser ungido como rey, él era pastor y vivía aislado, adorando a Dios. Muchos de los salmos los escribió y adoraba a Dios cuidando sus ovejas, pero no solo eso. Él tenía un cayado. Por eso precisamente él dice aquí, nada me falta, dice... me guiará, nada me falta,
dice, tu vara y tu callado en el versículo 4 me infunden aliento. ¿Por qué habla del callado? Porque el callado es ese palo que llevan que tiene así un arquito, que llevan los pastores para guiar a las ovejas. Cuando algunas está como saliendo del redil, con el gancho, la jalan para acá y la vuelven a encaminar. Dice, y el callado trae seguridad a las ovejas. Y fíjense que dentro de la tradición de los pastores está que si tienen algún éxito, lo que hacen es que el callado le van anotando sus éxitos. Entonces, en algunos momentos en que David se encontró con osos y con leones, él iba anotando sus éxitos en el callado. Todo eso iba guardándose allí. Entonces, cuando David está hablando de esto, él está diciendo, sabe perfectamente que Dios tiene su callado y que los éxitos que nosotros vamos teniendo, él los está anotando en su callado y me infunde aliento. Y a pesar de la vida tan complicada que tuvo, en aquella ocasión en la que el padre manda a David a llevarle comida a sus hermanos, ¿verdad? Les pone unos quesitos, unos pancitos, en fin, unas uvitas, ¿verdad? Y los manda porque ellos estaban en guerra contra los filisteos. Llega David y entonces ve a Goliat. ¿Qué hacía David? O sea, David podía caminar kilómetros y kilómetros porque cuidaba las ovejas, tenía la condición para eso. Entonces David iba caminando y llevaba su callado porque estaba acostumbrado a eso también. Entonces cuando llega y ve al filisteo que está alborotando y insultando a Dios, insultando al pueblo y se enoja y decide ir contra él, él salió con su callado. O sea, llevaba la onda, ¿verdad? Llevaba su Honda, llevaba también su Jeep y llevaba todo eso, pero él lo que lo movió a triunfar, lo que le daba la seguridad es que llevaba el callado. Tan es así que Goliat le dijo, ¿por qué has venido a mí con palos, con piedras y palos? Entonces, ¿y qué sucedió? David peleando, él ya tenía experiencia, había obtenido victoria ganándole a osos y a leones. Eso es lo que le daba el valor de ir a pelear contra un hombre, él que no ha de haber medido más de unos 60, contra un hombre que medía casi 3 metros, era de los gigantes de Anac, de la familia descendiente de los gigantes de Anac, que dice la escritura que la pura espada de Goliat pesaba 69 kilos. Imagínense cómo todo lo demás, la armadura y el animalote que tenía casi 3 metros. Entonces, bueno, decide David pelear con él. ¿Y qué es lo que sucede? Termina cortándole la cabeza. El entrenamiento que David estaba recibiendo de parte de Dios es un entrenamiento espiritual. ¿Cómo vencemos a nuestros enemigos? Cortándole la cabeza. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Verdad? Que la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Dice, y ella te dirá en el calcañar, muerde abajo la serpiente. Pero nosotros vencemos cortando la cabeza. Y David llevaba su triunfo. David llevaba la cabeza de Goliat. Dicen que fue que la tradición judía dice que la cabeza de Goliat está enterrada en Jerusalén, en el monte de la calavera. Ahí dicen los judíos que allí está guardada la cabeza de Goliat. Pero David tuvo que cargar la cabeza de Goliat cerca de 14 kilómetros. Tuvo que llevar la cabeza hasta donde estaba Saúl y allí presentó la cabeza. Tenía capacidad física, tenía capacidad emocional, tenía capacidad espiritual. Sin embargo, fíjate muy bien, me voy a regresar un poco. Después de que termina esta victoria con Goliat, ¿verdad? Es perseguido por Saúl, porque Dios ya lo había ungido por 14 años. A veces nosotros tenemos pruebas de un mes, tenemos luchas y conflictos de un año, y ya estamos chillando, y ya estamos tirando la toalla y rasgándonos las vestiduras. David fue perseguido por Saúl y por sus enemigos 14 años antes de ser rey. Por 14 años Dios estaba forjando su carácter. Pero fíjense que él donde iba obtenía la victoria. Él donde iba sabía que Dios estaba con él. Tan es así que dice, o sea, en el versículo 6 del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia seguían a David. Donde David iba tras el bien, iba tras la misericordia. Y David se volvía a mover para acá y se volvía a mover el bien y la misericordia. Me van a seguir todos los días de mi vida. Él lo sabía.
Porque a pesar de las luchas y de las pruebas obtenía la victoria en cada cosa que él estaba haciendo. Él veía cómo Dios estaba respondiendo, cómo Dios estaba moviendo, cómo Dios le estaba dando el poder. Y cada día David se iba fortaleciendo a pesar de que su enemigo venía atrás de él. Llegó el momento en que antes de ser, o sea, cuando era perseguido, las últimas veces traía a más de 600 hombres siguiéndolo. Hombres que habían sido lastimados, traicionados, que estaban sufriendo, y sin embargo se convirtió en uno de los ejércitos más fuertes que hubo en aquel tiempo. Dice David, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Él sabía, porque Jehová era su pastor, que en cualquier batalla que él fuera a librar, él iba a obtener la victoria, porque el bien y la misericordia le seguían. Pero no se quedaba con eso. A lo mejor algunos de nosotros, donde vamos caminando todos los días y vamos viendo la mano de Dios y la victoria de Dios en cada paso que vamos dando, y con eso nos estamos conformando. Ya Dios está conmigo, ya Dios me va dando la victoria. Pero fíjate muy bien lo que dice David. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué dice eso David? Ya viene el bien y la misericordia tras de él, pero él soñaba con estar en la casa de Jehová. Él había vivido 14 años, bueno, no, yo creo que toda su vida. Él vivía en el campo cuidando ovejas, no tenía una casa. O sea, estaba en la casa de su padre, pero pues él no vivía allí. Él vivía pastando, cuidando las ovejas que estuvieran pastando. Él vivía en el campo. Entonces, tan es así que cuando Samuel lo fue a ungir, ungió a todos los hijos y él estaba en el campo, ¿verdad? Entonces, él vivía en el campo y después viene Saúl y lo persigue 14 años y él tiene que estar huyendo de montaña en montaña, de pueblo en pueblo. Entonces, vivía en las cuevas, vivía en el campo, vivía en el bosque, pero él soñaba con la casa de Jehová, no con la casa de él. Él soñaba con la casa de Jehová, moraré por largos días. David, desde siempre, desde que él era un adorador, desde siempre él soñaba con que Dios tuviera una casa y él viviera en esa casa. Lo estamos viendo en el Salmo. Él decía, yo quiero habitar en la casa de Dios. ¿Qué sucede cuando David es ungido? Cuando David es ungido, déjenme ver porque si no me equivoco es Samuel. Segunda de Samuel 5. En el versículo 6 nos cuenta la historia de que David, después de que es proclamado rey, lo primerito que hace es ir a conquistar el monte de Sión. Sión significa brillo, brillantez. En Sión sabía David que Dios se iba a glorificar. Entonces lo primero que hace es ir y sacar a todos los jebuseos del monte de Sión, de la fortaleza, dice en el verso 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y lo primero que hace, dentro de los sueños de David, dentro de la revelación que Dios tenía en la vida de David, porque todo lo que encontramos en los salmos es revelación. Dios y David estaban perfectamente conectados. Entonces, en esa conexión, David decide que el monte de Sión iba a ser la ciudad del gran rey. Y entonces va, y habitada por jebuseos, gente pagana, gente que además se burlaba de él. Dice que los jebuseos estaban diciendo, los cojos y los ciegos te van a echar de aquí si tú vienes para acá. Y fue y limpió la ciudad, completamente la limpió. Y decidió edificar allí la casa de David. Pero no era la casa de David, era la casa de Dios. Esa casa del Salmo 23 es la casa donde él quería habitar. Y es la casa donde él quería traer el arca. Ya el arca tenía 20 años fuera del tabernáculo. Recordemos que en el tiempo de Elí, cuando Samuel fue ungido como sacerdote, vinieron los filisteos y se robaron el arca. Y cuando se robaron el arca, se la llevaron. Y la ponen en el templo del dios Dagón. Y dice que al otro día el dios Dagón estaba tirado en el piso sin brazos y sin piernas. Ellos se enfermaron, se llenaron de tumores, fue una cosa espantosa, que dijeron, ¿qué es esto que nos está pasando? Y entonces hicieron un carro nuevo y dejaron que el arca se fuera. Pusieron el arca allí y el arca se fue. Y dice la escritura que pusieron unas vacas que acababan de tener a sus becerros, que no se separan de sus becerros, pero las vacas empezaron a caminar dirigidas por el arca.
y los becerros llorando, y las vacas llorando, no querían caminar, querían regresarse con sus becerros, pero las vacas tenían que caminar, porque el arca tenía que moverse, y se fue a Kiriat Yarim, allí se quedó el arca, y el arca se quedó por 20 años. El arca no tenía casa, y David lo sabía. Y David sabía que así como el arca estaba errante, él estaba errante. Pero soñaba que un día estas dos cosas se iban a juntar. La casa de David, la casa de Dios y el arca del pacto. Entonces, ya por 20 años, él limpia. Dice que él empieza a recibir, ¿verdad? Recibe embajadores de Arim, le traen madera para que construya la casa. Vienen todos los reyes de alrededor a recibirlo y le empiezan a donar cosas. Y entonces, pues él ha de haber podido decir, pues me voy a hacer un gran castillo, porque pues el rey de Tiro tiene un gran castillo. ¿Y qué te digo del rey de Egipto, no? Los palacios que tiene el rey de Egipto. Pero David no hizo eso. David desarrolló todos los planos para la casa de Dios. Soñaba con hacer la casa de Dios, pero él tenía al mismo tiempo que estar librando batallas y conquistando la tierra que Dios le había dado. Y Dios le dijo que la casa no la iba a hacer él, que la casa la iba a hacer su hijo. Pero bueno, seguimos con la historia. David decide traer el arca. Y dijo, bueno, ¿cómo se movió el arca, verdad? Hagamos un carro. Y entonces hace un carro igual que los filisteos. Y decide hacer un carro nuevo y traer el arca. ¿Y qué sucede? Ya lo conocemos, ¿verdad? Está Usa, que después recibió el apellido, ¿verdad? Pérez Usa, que significa separado, destruido. Quedó totalmente tostado después de que quiso, ¿verdad? Cuando el arca se mueve, quiso tirarla, quiso sostenerla, y entonces el arca salió la gloria de Dios y mató a Pérez a Usa. Y entonces David se pone muy triste y manda el arca a la casa de Obed-edom, donde Obed-edom es bendecido por 2 años. Y entonces David dice, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Algo hicimos mal. A ver, traigamos entonces vamos a hacer un congreso aquí de alabanza y de adoración, tráiganse a los expertos de la palabra, ¿verdad? Y que nos digan qué tenemos que hacer para traer el arca. David era un guerrero, no era alguien que conociera perfectamente las escrituras. Entonces trajo a los estudiosos y dijeron, el arca se mueve con a través del sacerdocio. Ay, entonces esa es la forma en que tenemos que traer el arca. Y entonces David decide organizar todo para traer el arca a través de los sacerdotes. Por eso, él nos está escribiendo, fíjate muy bien, qué interesante está esto, porque en el Salmo 24, él está describiendo quién debía traer el arca. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y está hablando del monte de Sión, la fortaleza, a donde el arca iba a ser llevada. ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Decía, sí lo regamos, o sea, Usa no era la persona indicada para traer el arca. Tienen que ser los sacerdotes con estas características que se tienen que limpiar. A veces nosotros sabemos que la gloria de Dios está depositada en nuestras vidas. Dice Colosenses 3:4, ¿verdad? Que cuando Cristo en nosotros se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esa gloria, ahora el arca somos nosotros. La gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros. A veces estamos en la alabanza y en la adoración, queriendo que la gloria baje. Y baja tu gloria y venga tu espíritu. El espíritu está allí. La gloria descendió con Cristo y está en nuestros corazones. Somos nosotros los que no dejamos que esa gloria pase, que no salga. Y después queremos traer esa gloria con los rudimentos del mundo. Como lo hace el mundo, como David no sabía qué hacer. Entonces quiso traerla igual que los filisteos. Movieron el arca. Pero el arca tiene vida propia, la gloria tiene vida propia. Yo me sorprendí mucho estudiando este tema de algo que yo no había observado. ¿Sabes que el arca del pacto y el propiciatorio eran de oro puro macizo? Los ángeles, ¿verdad? Habían sido labrados de martillo, de oro puro, de una sola pieza. Si lo lees en Levítico, cómo fue construido, era perfectamente, tenía una cornisa toda de oro.
La caja de madera de acacia estaba cubierta totalmente de oro. Y entonces eso, ¿sabes lo que ha de haber pesado eso? Eso ha de haber sido sumamente pesado. Pero bueno, entonces yo me puse a pensar, ¿sabes que los sacerdotes se tenían que vestir de lino fino para mover el arca, para presentarse delante de Dios? ¿Por qué lino? Porque el lino es fresco. Dijo, no pueden entrar a mi presencia vestidos con lana, ni nada grueso, porque el lino es delgado. ¿Por qué? Porque nadie va a sudar delante de la presencia de Dios. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es que nadie va a sudar delante de la presencia de Dios? Y los sacerdotes iban a cargar el arca, 4 sacerdotes, uno de cada esquina, cargando el arca sin sudar, caminando muchos kilómetros. Explícame, ¿cómo podría ser eso? Si el arca era sumamente pesada. ¿Y qué crees que encontré? Vamos a Éxodo. No, vamos a Números 10. Números 10, 35. Cuando Moisés tenía que mover el arca, fíjense lo que sucedía. (10:35). Moisés decía, cuando el arca, dice, cuando salieron, vamos al 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento, y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Échate esa. No sé si te das cuenta lo que está pasando. La nube se empezaba a mover. Ya estaban todos los instrumentos del tabernáculo listos. Y los sacerdotes listos para cargar el arca. Y entonces Moisés decía, cuando el arca se movía, ¿qué sucedía? El arca solita se movía, el arca se levantaba, los sacerdotes solo la tomaban, no llevaban los sacerdotes el arca llevaba a los sacerdotes, el arca se levantaba. Por eso Moisés decía, cuando el arca se movía, el arca literalmente tenía movimiento. Moisés decía, levántate, oh Jehová, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca se detenía, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué tal? El arca se movía sola, la presencia de Dios se movía, el arca tenía movimiento propio, solamente se levantaba. Y entonces todos tenían que caminar atrás del arca, los sacerdotes la llevaban. Y entonces, ¿cómo tenían que ser esos sacerdotes para que esa gloria que se movía del arca y que tenía vida propia, no cayeran muertos delante de esa presencia? ¿Cómo tenían que estar preparados esos sacerdotes? Con un gran auditorio, con pantallas de televisión que todo el mundo vea, con muchos gritos y pataleos y gente que se cae al piso y le da el telele. ¿Así tenían que ser los sacerdotes? Yo me pregunto, o sea, ¿con carros vamos a traer la presencia de Dios? ¿Con esos carros? ¿Con los sistemas del mundo? ¿Vamos a traer la gloria de Dios? Se va a manifestar la gloria porque la gloria ya está en nosotros. Eso dice Colosenses 3. Lo vamos a leer para que veas que no te estoy diciendo mentiras. Esa gloria ya está en nosotros. Pero ¿por qué no se ve? Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo se va a manifestar? 20 años el arca estuvo lejos. David soñaba con esa gloria y le hizo una tienda y metió allí la gloria de Dios, y la gloria y la presencia de Dios estaba allí. Pero él tuvo que entender cómo tenía que hacerlo. Él tuvo que entender que no eran con los rudimentos del hombre.
que haciendo mucho ruido y teniendo pocas nueces, pues no vamos a, la gloria no se va a manifestar en nuestras vidas. Esa gloria de la que dice aquí la Escritura, cuando Cristo dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso dice Romanos. Entonces, ¿dónde está esa gloria? Después de muchos congresos, mucho tiempo de congresos, mucho tiempo de presentaciones, mucha palabra que va y viene, nos hemos dado cuenta que la gloria no está en eso, porque quizá esos son muchos carros con los que hemos querido traer el arca. Y la verdad es que lo único que queda es que cuando la gloria de Dios se manifiesta, uno tiene que quedar postrado. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, y lo vemos en la Escritura, uno queda tirado. Yo les he platicado cuando vino Collado la primera vez y oró por mí, porque yo le pedí a Dios espíritu de sabiduría y revelación. Ese día que oró por mí, yo quedé tirada en el piso, y pasó todo el culto y yo quedé tirada en el piso, y no podía con la presencia de Dios moviéndose en mi vida. Estaba yo temblando, y ya después de que terminó todo el culto, y estaba ahí en un rinconcito tirada porque no podía dejar de llorar ni de temblar. Y Collado me abrazó y me dijo: recibe la fortaleza para lo que Dios te ha dado. Cuando la gloria se manifiesta, uno está tirado y uno se siente indigno ante su presencia. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el poder entra, se mueve su gloria. No podemos dejar de adorar y no podemos dejar de bendecir. Pero no hemos visto que eso suceda con tantas cosas que hacemos como cristianos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Por qué no sentarnos a meditar como David lo hizo? David, por todo el tiempo que estuvo el arca en casa de Obed-edom, se quebraba la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué la gloria no pudo venir a la casa que le estoy haciendo a mi Dios? David no se estaba haciendo una casa para él. Él está diciendo en el Salmo 23, en la casa de mi Dios moraré por largos días. Él sabía que lo que él estaba construyendo era para Dios. Hizo una tienda lista para recibir el arca y la presencia de Dios en la vida de él. Decía aquí, David entraba y salía de la presencia cuando logró traer el arca, pero entonces él se preguntó: ¿qué tengo que hacer? No la puedo traer con los rudimentos del hombre. Con lo conocido no llega el arca. Cuando estuvimos en aquel tiempo que empezó a crecer tanto la iglesia, yo me acuerdo que no se dejaba de hablar más que del sacerdocio. ¿Por qué no nos cuestionamos lo que quiere Dios? Porque siempre estamos pensando en lo que nosotros queremos. Nosotros queremos un auditorio hermoso, queremos alfombras, queremos televisiones, pantallas enormes, queremos un gran sonido y unos instrumentos impresionantes, y queremos todo eso queremos, y mucha gente, y algo bonito, y eso es lo que queremos nosotros. Pero ¿no te has preguntado qué quiere Dios? ¿Dónde Dios quiere habitar? ¿Dónde Dios quiere mostrar su gloria? ¿Dónde Dios quiere que todo el mundo vea? Porque eso es lo que Dios quiere, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, dice la Escritura. Dios quiere manifestarse a través de nosotros y que el reino de Dios sea establecido. Ese fue el sueño de Dios desde que creó el mundo. Pero entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué quiere Dios? No podemos traer la gloria con carros y con instrumentos de hombre. Y entonces David decidió preguntarse: ¿con qué? Y vamos al Salmo, nuevamente al Salmo 24. ¿Quién? ¿Quién va a traer esa gloria? De Dios es la tierra y su plenitud. Nosotros le podemos construir auditorios enormes. No estoy diciendo que eso esté mal, pero es lo que nosotros queremos, ¿sí? ¿Qué quiere Dios? Podemos tener, pero ¿sabes qué? Toda la tierra es de Dios. De Jehová es su tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre las mares y la firmó sobre los ríos.
De Él es esta tierra. La tierra no puede contener su gloria ni su presencia. Todo es de Él. Nosotros podemos hacer grandes auditorios, pero la tierra es de Él. Todo es de Él. ¿Por qué pretender que Él va a habitar solamente en un auditorio que yo le haga a Él? ¿Qué quiere Dios? Y entonces dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es la habitación donde Él está. El monte de Jehová es Sión, donde Él brilla, donde Él se manifiesta. Perdón, es que siento su presencia. Donde Él habita, donde Él se mueve. ¿Quién va a subir? Cuando nosotros tuvimos muchos problemas y la familia y mi familia pues se deshizo y yo no entendía qué estaba pasando. Fue mucho tiempo muy difícil en el que no entendía qué es lo que Dios quería para mi vida y por qué Dios había permitido estas cosas. Lo único que me acuerdo es que desde el momento en que empezaron mis problemas, Dios me dio el Salmo 40. Y yo aún creo que esta palabra Dios me la dio en un momento. Y dice aquí la palabra, todo valle sea alzado, versículo 4. Y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y escucha esto, súbete sobre un monte, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Jehová, ved aquí al Dios vuestro. Y yo le decía al Señor, ¿y qué voy a decir cuando suba ese monte? Porque subir el monte implica esfuerzo, implica humillarse, implica soñar con su gloria, como David soñó con su gloria por tantos años, porque fue perseguido 14 años, porque estaba subiendo al monte. ¿Por qué situaciones difíciles en las que pasamos? Porque tenemos que subir al monte y darnos cuenta que toda la gloria que podamos tener es como el flor del campo. Hoy está, mañana no está. Pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Y dice entonces, ¿quién subirá al monte? A este monte del que habla el Isaías 40. Perdón. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Pon mucha atención. 4 cosas: manos, corazón, alma, labios. Otra vez, manos, corazón, alma, labios. Estas 4 cosas son las que tenemos que cuidar. Estas 4 cosas son las que tenemos que santificarnos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que la forma de regresar la gloria de Dios, la gloria ya está, perdón, de la forma en que la gloria va a fluir a través de nosotros como sus hijos, es limpiándonos, purificándonos y regresando al sacerdocio. La gloria no viene en carros. La gloria no viene en auditorios. La gloria viene a través del sacerdocio. Manos limpias, corazón puro, almas comprometidas con Dios, humilladas, y labios limpios que no han jurado con engaño. Estas 4 cosas son las que hacen que la gloria de Dios venga.
Estas 4 cosas en nosotros hacen que la gloria se manifieste a este planeta. Estas 4 cosas hacen que el arca llegue a su lugar y se manifieste la presencia y la gloria de Dios y el sueño de Dios se cumpla. ¿Qué quiere Dios? Estas 4 cosas: limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros nos creemos muy buenas personas. Creemos que somos buenos porque no andamos con hombres, con mujeres. Nos creemos buenos porque no somos adúlteros, o porque no andamos haciendo cosas malas, ¿verdad? Que hace la demás gente. Creemos que somos buenos porque tenemos una vida normal y oramos de vez en cuando y leemos la Biblia de vez en cuando. Creemos que con eso es suficiente. Pero aquí la Escritura habla de otra cosa. Aquí la Escritura habla de un alma que no eleva su alma a cosas vanas, que con tus manos, ¿verdad? No es limpio de manos. Cuando nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, cuando nosotros no hemos perdonado, porque tú puedes decir, yo ya perdoné a tal persona, pero perdonar es cancelar la deuda. Y si nosotros nos reunimos en un gran y hermoso auditorio, lleno de gente amargada, lleno de gente con resentimientos, lleno de gente que no ha limpiado su alma, entonces pues la gloria no se va a manifestar. ¿Cómo tenemos que vivir delante de la presencia de Dios limpiándonos? Cuando nosotros estamos haciendo cosas ocultas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos maquinando en nuestro corazón, porque hay personas que nos hicieron daño y nosotros no las queremos perdonar y no queremos liberarlas. En ese momento estamos cancelando poder subir al monte. Cuando hay veces que no estamos glorificando a Dios a través de nuestro perdón y nuestra vida limpias nuestras manos. No, como dice la Escritura, no nos hemos sentado, ¿verdad?, en silla de escarnecedores. Yo escuchaba a un pastor que decía que de niño él venía de una tradición pentecostal y decía que él no podía ir al cine, no lo dejaban ir al cine porque ir al cine era sentarse en sillas de escarnecedores. Pero silla de escarnecedores es sentarse con gente que se burla, que hace bullying, que habla mal de otras personas. Y eso no es tener nuestras manos limpias y nuestro corazón puro. ¿Cómo mantenemos nuestro corazón puro? Limpio de amargura, soltando y cancelando las deudas que nos tienen. Jesús lo enseñó todo el tiempo. Jesús vino a enseñarnos cómo debíamos caminar. Y Él decía, si Él te perdonó, ¿verdad?, tanta deuda, ¿cómo tú no puedes perdonar a uno que te debe menos? Limpio nuestro corazón, listos para el sacerdocio, listos y limpiando. Lo primero que hizo David cuando se hizo rey fue limpiar el lugar a donde iba a poner la casa. Así es que es tiempo que nosotros limpiemos ese lugar. Es tiempo que nosotros tengamos nuestras manos limpias, nuestro corazón puro. No elevar nuestra alma a cosas vanas. ¿Cómo elevas tu alma a cosas vanas? Cuando tú estás teniendo idolatría por otras cosas. Y no tienes que tener imágenes, pero idolatría es todo lo que pones antes que a Dios. La restauración del sacerdocio, la restauración del sacerdocio y del altar en nuestras casas, con nuestras familias. Cuando nosotros, mi papá nos enseñó a esto, él hablaba todo el tiempo de restaurar los altares dentro de los hogares, donde se tome un tiempo para orar. Ayer estuve platicando con mi hijo y a veces pareciera que él es rebelde, pero ayer estuvo llorando mucho conmigo y me estaba diciendo, oye, ma, es que yo sí creo en Dios y yo sí creo que Él quiere hacer algo conmigo, pero no entiendo el mundo. No entiendo cómo funciona el mundo, no lo entiendo, me dice.
Dice, porque pues ya saben que él ve ahí sí lo que hacen las partes ocultas, ¿verdad? Él estudia mucho eso de los grandes consorcios y de las gentes multimillonarias que son las que manejan el mundo. Y me decía, es que no lo entiendo. Pero le digo, pero ese es el mundo, hijo. Le dije, acuérdate. Digo, acuérdate cuando Jesús fue tentado. ¿Por qué crees que Jesús fue tentado? Precisamente con esas tentaciones con las que el mundo ahorita va llevando la gloria. El diablo no se sienta en un trono, ¿eh? El diablo sienta a los hombres en tronos. Y él vino y se lo ofreció a Jesús. Yo te voy a entregar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Y Jesús pudo haber cedido. Él sabía que él venía a reinar y que no necesitaba morir si tenía todos los reinos entregados de una vez. Podía haber cedido esa tentación. Pero entonces el diablo dice, ¿cómo yo quito a la gente de ese sacerdocio? ¿Cómo yo quito a esa gente de que voltee sus ojos y quiera realmente traer la gloria de Dios? ¿Cómo hago que la gente se desvíe trayéndole el poder, elevando su alma a cosas vanas? Es una tentación muy clásica del enemigo. Y entonces la gente se llena de soberbia y la gente se llena de poder. Y el Señor dice, yo me río de ellos, porque su fin viene. Y dice, yo habito con el humilde y el sencillo de corazón, con el que no eleva su alma a cosas vanas, que se mantiene humilde, que se mantiene sencillo. En la clase que voy a dar la próxima semana, digo el miércoles, ¿sí? El miércoles, voy a hablar acerca del dinero. Y Henry Ford dijo que el dinero cuando es amo es muy cruel, pero que el dinero cuando es siervo sirve mucho. De eso vamos a hablar. Pero el diablo te pone esa tentación para que tus manos no estén limpias, tu corazón no esté puro, para que tu alma esté elevada y tú jures con engaño. Mantener el poder con engaños, con mentiras, con las tretas que los hombres hacen. Todo eso no glorifica a Dios. Todo eso impide que la gloria de Dios salga. No, el pecado el Señor lo perdona. El pecado el Señor lo perdonó, lo clavó en la cruz. Sabemos que no debemos andar pecando, no lo vayas a usar de excusa. Estoy hablando de cosas más profundas del corazón. Estoy hablando de manos, corazón, alma y labios. Labios. Como dice Santiago, esta pequeña órgano que tenemos puede incendiar terribles infiernos. Dice, enciende literalmente los infiernos, este pequeño órgano que tenemos aquí. Y aquí está diciendo la palabra, contrólala. La mejor manera de subir al monte, traer la gloria, David lo entendió, y habitar en la casa de Jehová por largos días. Aquí nos está enseñando cómo. Aquí nos dice cómo. Yo en verdad quedé muy conmovida con David con esto, porque David, su mente, toda su vida estuvo en hacerle una casa a Dios y que esa gloria se manifieste. Y Dios le mostró cómo, con el sacerdocio, restaurando el sacerdocio. Restauremos nuestro sacerdocio. ¿Cómo restauramos nuestro sacerdocio? Buscando a Dios, santificándonos, limpiándonos, orando, buscando su rostro, buscando su rostro, buscando su rostro, hasta que Él se manifieste en nuestra vida. Y cuando Cristo, vuestra vida, no dice en vuestra vida, Cristo, vuestra vida, empieza a salir, empieza a fluir, Él ya está allí, esa gloria ya está allí. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Es un misterio, sí, es un misterio. Decía mi hijo ayer, es que Dios habla entre líneas. Le digo, sí, sí habla entre líneas. Necesitamos buscarlo con todo nuestro corazón y lo vamos a encontrar. Subir al monte y gritar desde el monte, ved a Dios. Ese monte de gloria, ese monte que representación, ese monte donde se hizo la ciudad de David, limpiándola de los enemigos, limpiándola de todo lo que estorba y honrando a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has traído hoy para nosotros, Señor.
Límpianos de toda amargura, Señor. Quita de nosotros todo enojo, toda ira, toda contienda, toda maledicencia, Señor. Toda palabra corrompida que pueda salir de nuestra boca, Señor. Aquí estamos, Señor, todo tu pueblo, el pueblo que está escuchando, humillados delante de ti, reconociéndote como el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociéndote como nuestro gran Dios, como nuestro pastor. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Tú vas al frente, Señor. Como esa arca se movía, así nos movemos nosotros, así queremos movernos, Señor. Guiados por tu Espíritu, llenos de tu presencia, Señor, resplandeciendo con tu gloria, que este mundo no pueda contener esa gloria a través de tus hijos, a través de esa manifestación gloriosa de tus hijos, ese sueño tuyo que está en tu corazón, ese sueño tuyo. Si tan solo fuéramos capaces de entender qué quieres. ¿Qué quieres tú? No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Límpianos. Límpianos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Límpianos para hacer tu voluntad. Y decir el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Subir al monte y decirle al mundo, ved a Dios, ved a Dios, y que el mundo pueda mirarte, Señor. Perdónanos, perdona a tu pueblo. Yo y mi pueblo hemos pecado, nos hemos corrompido, no hemos entendido tu sueño, no hemos entendido. Pero queremos entender, queremos ser entendidos como David, Señor. Y decir, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de mi Dios, moraré por largos días. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por los siglos de los siglos. Es tuyo, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano.